Los alumnos vamos a explicar lo referente a la realidad lingüística del Perú. Ese es el tema de esta semana, número 2. Como usuarios de la lengua española, nosotros debemos saber cuáles son las características del Perú lingüísticamente. En este sentido, el Perú es un país plurilingüe porque en su territorio coexisten muchas lenguas. La Constitución del año 1993 reconoce como lenguas oficiales al castellano y a las lenguas originarias. Es una característica. Otra característica. Los hablantes son monolingües y bilingües en su mayoría. O sea, mayoritariamente monolingües no ágrafos. ¿Qué significa no ágrafos? Que sí conocen la escritura. Hay una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad de las lenguas originarias. Vitalidad implica que están vigentes. Según el Ministerio de Cultura y el censo de 2021, en el mapa etnolingüístico del Perú se registran 19 familias lingüísticas originarias que agrupan a 48 lenguas. En los últimos 4 siglos, se han extinguido 37 lenguas. Entre las que destacan el cuye, el cholón y otras lenguas que ya en la actualidad ya no funcionan. Se decía que en los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, entre las que destacan las lenguas mochica, cuye, chachapoya, cholón, uquina, entre otras. Ese es según el Ministerio de Cultura del Censo 2021. Situación lingüística del Perú. Lenguas habladas en el Perú. Tenemos las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son las lenguas autóctonas. ¿Cuáles son esas lenguas amerindias? Hay 2 familias, andinas y amazónicas. Pero las andinas tiene la familia quechua y la familia aru. Luego tenemos las amazónicas. Las lenguas no amerindias son aquellas que llegaron a mediados del siglo XVI. El español, el chino, el inglés, el francés, el italiano.
por supuesto en menor porcentaje de hablantes. El castellano es la que logró el mayor auge. Las lenguas amerindias están presentes desde antes de la llegada de los españoles. Existen lenguas amerindias no habladas en Perú, como el guaraní, Paraguay y Brasil, el mapuche en Chile, el náhuatl en México. Por otro lado, otras lenguas amerindias importantes fue el taíno, hablado en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Actualmente es lengua extinta. O sea, ¿qué significa? Que ya ha desaparecido, ha sido extinguida. Entonces observamos que las lenguas andinas tienen dos familias, quechua y aru, y las lenguas amazónicas. Hablamos de las lenguas andinas. La lengua quechua es la lengua amerindia más importante porque presenta mayor distribución geográfica en el Perú y en otros países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. O sea que el quechua no solamente está en el Perú, sino fuera del Perú, en 7 países, incluyendo al Perú. Según el censo del 2017, se registran 3.805.561 quechua hablantes. Este dato es importante. 3.805.531. Ese es según el censo del 2017. La lengua quechua fue la lengua general en el Imperio Inca. Ahora, hablando del quechua, existen variedades. Hay quechua norteño, quechua sureño, quechua central, quechua costeño central, quechua amazónico. Hablando del quechua norteño, comprende los quechuas de Chachapoyas, Cajamarca, seriamente en peligro. También tenemos Ferrayafe, Lambayeque, que son vigentes. Esto es una aclaración. No se habla en todo el departamento, en algunas partes de los departamentos que acabo de mencionar. El quechua sureño comprende los quechuas ayacuchano, en Chanca y cusqueño en Collao. El quechua central comprende los quechuas de la Libertad y Ancash. Esas son vitales, o sea, son vigentes. Tenemos Huánuco Huallaga en peligro de extinción y de Junín, de Pasco y de Yauyos, seriamente en peligro de extinción. El quechua costeño central comprende, el quechua costeño central comprende el quechua de Pacaraos, el quechua amazónico, llamado quichua amazónico, comprende los quechuas del Napo, Pastaza, Tigre, San Martín, que fundamentalmente en Lamas, Santa Rocino, se encuentran en peligro de extinción. Hablando de las lenguas andinas, ahora la familia lingüística Aro
Esta familia tiene 3 lenguas: el aymara, el cauqui y el jácaro. El aymara tradicionalmente es hablado en Puno, Moquegua y Tacna. También se habla en Argentina, Bolivia y Chile. En el Perú se registran 450.010 hablantes, según el censo del 2017. Tenemos la lengua cauqui, se habla en Cachuy, en los lugares de Catahuasi y Yauyos. Se registran 132 hablantes, según el censo del 2017, y se encuentra en peligro de extinción. El jácaro se habla en Tupe y Catahuasi, Yauyos. Solamente 448 personas hablan la lengua, según el censo del 2017. Se encuentra también en proceso de extinción. Hay una anotación importante. Jácaro y cauqui son lenguas distintas según el Ministerio de Cultura. Pero algunos especialistas las consideran dialectos de una misma lengua, dialectos de una misma lengua. Tenemos el primer ejercicio que hay que resolver. Dice, lee los enunciados y marque el enunciado conceptualmente correcto. Conceptualmente correcto. La lengua aymara se habla solamente en nuestro país. Eso es falso. El mochica, que fue una lengua costeña, está extinto. Eso es verdadero. La familia lingüística Aru comprende el quechua y el cauqui. Falso. La lengua española es lengua oficial en toda América. Falso. Algunas lenguas no presentan dialectos geográficos. Falso. Porque saben que toda lengua se dialectiza. La respuesta del ejercicio 1, en el número 1 tenemos la B. 2. Identifique la opción que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a la lengua quechua. Con respecto a la lengua quechua, fue la única lengua del Tahuantinsuyo. Falso. 2. Solamente presenta hablantes bilingües. Falso. Es lengua oficial en el territorio peruano. Verdadero. Claro, es lengua oficial, según ley. No se habla en la Amazonía peruana. Falso. La respuesta del número 2 es la C.
Ahora hablamos de las lenguas amerindias amazónicas. Están agrupadas en 17 familias lingüísticas. El Ashaninka, el Aguajún, que se llama Aguaruna, también se llama Aguaruna, y el Shipibo Conibo son algunas de las lenguas más habladas según el censo del 2017. ¿Qué lenguas son más habladas? El Aguajún, el Ashaninka y el Shipibo Conibo. Loreto presenta diversidad de familias lingüísticas. Hay lenguas en proceso de extinción debido a la diglosia. La diglosia, cuando conviven dos o más lenguas, pero una es la que predomina, en este caso la lengua española. Las familias, tenemos Arawa, Arahuaca, Bora, Cahuapana, Candoshi, Arambut, Huitoto, Jíbaro, Muniche, Pano, Pebayagua, Chimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi Guaraní, Záparo. Esas son las lenguas, esas son las familias, las 17 familias. Ahora, cada familia tiene una lengua o más lenguas. Arawa tiene una lengua cuyo nombre es Culina, pero también otros le llaman Mandija. La familia Arahuaca tiene las siguientes lenguas: Ashaninka, Asheninka, Caquinte, Machiguenga. A Machiguenga también le llaman Machiguenca. Yine, Yanesha. A Yanesha también le llaman Amuesa. No Machiguenga, Nanti. Chamicuro, Iñapali, Resígaro, que está en proceso de extinción. La familia Bora tiene una sola lengua, Bora. Cahuapana tiene la lengua Cha Yahuita, que también se llama Shawi. Tiene la lengua Jebero. Jebero. También se llama Xihuilu. Xihuilu, que está en proceso de extinción. Tenemos la familia Kandoshi. Kandoshi.
Tiene la lengua Kandoshi Chapra. También se denomina Kondosi Chapra. La familia Arambut tiene una sola lengua, de su mismo nombre, Arambut, que también se puede escribir con H, Arambut. La familia Huitoto tiene la lengua Huitoto, o también se llama Murui Muinani. La lengua Ocaina, que está en proceso de extinción. La familia Jíbaro tiene su lengua Achuar Aguaruna. El Aguaruna también sabemos que se llama Aguajón. O sea, Aguaruna o Aguajón, es lo mismo. Otra lengua es Huambisa, que también se puede llamar o también se puede pronunciar como Huampis. Tenemos la otra familia que es Mundiche. Mundiche está en proceso, es una sola lengua, pero está en proceso de extinción. La familia Pano. Pano, Cacataibo, Casinawa, Charanawa, Matsés, Shipibo Conibo, Yaminawa, Nawa, Amahuaca, Capanawa, Isconawa, que está en proceso de extinción. Tenemos Peba Yagua, es otra familia. Tiene una sola lengua que se llama Yagua. Tenemos Shimaco, Shimaco, la familia Shimaco, una sola lengua, Urarina. La familia Takana, Takana, una sola lengua que se llama Eja. La familia Ticuna, Ticuna, una sola lengua, cuyo nombre es Ticuna. La familia Tucano, Tucano, su lengua es Orejón, que también se llama Maijiki, que está en proceso de extinción. Y tenemos la familia, tenemos la lengua Secoya. Entonces, el tucano tiene orejón y secoya. La familia tupi-guaraní, las lenguas cocamilla o magua, que ambas lenguas están en proceso de extinción. Tenemos la familia záparo. Záparo tiene la lengua arabela y quito taushiro, esta última, o las tres, en proceso de extinción. Tenemos unos datos importantes. Lenguas indígenas en el Perú. 16% de peruanos y peruanas, 4,5 millones tienen como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas u originarias. Repito, el 16% de peruanos y peruanas, que viene a ser 4,5 millones, tiene como lengua materna una de las lenguas indígenas u originarias. Las lenguas indígenas más habladas son, según el censo del 2017, son quechua, con 3.805.571 personas. Aymara, 450.010 personas. El Ashaninka, 73.567 personas.
El shipibo conibo, 34.132. La lengua indígena más hablada en el Perú es el quechua. Loreto es el departamento con mayor diversidad lingüística, con 29 lenguas habladas por su población. Loreto es el departamento con mayor diversidad lingüística, con 29 lenguas habladas por su población. El Perú, el quechua es la lengua más hablada en todo el país. Ahora, se hablan en los Andes, se hablan en la Amazonía. Vamos a ver el ejercicio número 2. Hay que leer el ejercicio número 2. Una lectura, jóvenes, una lectura. Vayan dando para resolver este ejercicio. El ejercicio de aplicación número 2. Consta de 2 ejercicios. 1. Identifique la opción que presenta los enunciados correctos. Los enunciados correctos. Vamos a ver. En la selva peruana se habla quechua y aguajún. Claro que sí. Claro que sí. Hay más complejidad lingüística en la Amazonía. Por supuesto. 3. El Ashaninka cuenta con pocos hablantes nativos. No. El Ashaninka tiene un buen porcentaje de hablantes. El Ashaninka tiene 73.565 personas.
Con Bolivia no compartimos ninguna lengua amazónica. Falso. Sí compartimos. Entonces la respuesta, el ejercicio número 1 está en 1 y 2, que significa la B. En el ejercicio 2, elija la alternativa donde aparecen nombres de lenguas amazónicas peruanas. Elija la alternativa donde aparecen nombres de lenguas amazónicas peruanas. Lenguas amazónicas peruanas. Chamicuro, quechua, aymara. Ahí solamente tenemos quechua y aymara. Entonces ahí chamicuro. La alternativa no es esa. B. Iñapari, Cauqui provenzal. Cauqui provenzal no es. En la C. Cachinawa, está bien, es amazónica. Yaminawa es amazónica. Y Bora es amazónica. Esa es la respuesta, la C. En la D, Urarina. Sí, pero guaraní yampis, pero guaraní no. Ahora, el mapuche, no. Chipiboconibo sí, o Caina sí. Pero lo que están pidiendo es lenguas amazónicas peruanas. Aparecen nombres en forma total. Entonces la respuesta de la número 2 es la C. Ahora, lenguas no amerindias, que son las lenguas extranjeras o foráneas. La primera que ingresó a América en 1492, a finales del siglo XV, y al Tahuantinsuyo en 1532, tercera década del siglo XVI, fue el castellano. Y se mantiene vigente por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas, etc. Entonces nos damos cuenta que la primera lengua que ingresó fue el castellano. América ingresa en 1492 y al Tahuantinsuyo en 1532, en la tercera década del siglo XVI. Ahora, el inglés, el chino, el japonés, son algunas de las lenguas que cuentan con grupos de hablantes en el Perú. El inglés es una lengua extranjera que se imparte en muchas escuelas, colegios y universidades. De ellas, el español es la lengua más importante desde el punto de vista sociopolítico. Sociopolítico. Más de 591 millones de hablantes, según el Instituto Cervantes o el informe del 2021. Se habla en Europa, África, Asia, América.
En Europa se habla en España, Islas Canarias, Rumania, Grecia, es en Europa. En África se habla en Guinea Ecuatorial. En Asia se habla en Filipinas, Turquía, Israel. En América alberga el 90% de hablantes de la lengua. Se caracteriza por el ceseo extendido en la región, aunque también hay ceseo en Andalucía y Canarias. Andalucía y Canarias. Se usa el pronombre ustedes, o a diferencia del uso de vosotros en España. Ustedes, a diferencia del uso de vosotros en España. En América del Norte se habla en México, ahora en Estados Unidos, en los pueblos de Estados Unidos, Nuevo México, Arizona, Texas, California. En Centroamérica se habla en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua. En Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Archipiélago de Galápagos en Ecuador, Isla de Pascua en Chile. Y América Insular, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Este es el área dialectal de la lengua española, del español. Esta anotación es importante. El castellano que llegó a América presentaba el ceseo, característica propia del sur de España. Historia del español. Las lenguas prerromanas o prelatinas son aquellas que llegaron a la península ibérica antes que los romanos. Estas lenguas fueron vasco, griego, íbero, celta, tartesio, púnico fenicio. Estas lenguas se llaman prerromanas o prelatinas. Pero cuando hablamos de la historia del español, ¿de dónde nace el español? El latín llegó a la península ibérica a través de sus soldados y llegaron el latín como lengua oficial. Pero el latín se dialectizó. Esto hace que se presente un latín culto y un latín vulgar.
El latín culto fue usado por literatos, filósofos y gobernantes del Imperio Romano. Es denominado también sermo eruditus. Y sus sinónimos pueden ser sermo cultus o sermo clásicos. Y el latín vulgar fue hablado por los súbditos del Imperio Romano. Es denominado también sermo rústicos. Y como si no tenemos sermo plebeius, sermo vulgaris. Pero estamos viendo la historia del español. El castellano es el resultado de la evolución del latín vulgar en un pequeño territorio al sudeste de Cantabria, que queda en Castilla. Las lenguas prelatinas, la germánica y la árabe contribuyeron en la formación del español. En la historia del español también vemos los procesos de cambio desde el latín al castellano. Nivel morfosintáctico y nivel fonológico. El nivel morfosintáctico y el nivel fonológico fueron los procesos de cambio de latín al castellano. El nivel morfosintáctico es el sistema de casos y el sistema de preposiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en el latín se utilizaba el caso y en el castellano las preposiciones. Las preposiciones. Cuando decimos el caso es en la palabra base está incluida ¿qué? Los accidentes gramaticales al final de la palabra. Esos accidentes gramaticales se denomina el caso, porque la lengua latina fue sintética. Y el caso se utilizó entonces en el latín, mientras que en el castellano ya no se usa el caso, pero sí se usan las preposiciones, que son nexos subordinantes. En el nivel fonológico existieron los siguientes cambios. De 10 vocales pasó a 5, a tener 5. La F inicial latina se dejó de pronunciar, fue sustituida por la H. Por ejemplo, Marina, la H es sustituida por H, Garina. Filium, hijo. Filium, la F se es sustituida por H.
Ahora, las vocales E, O, breves y tónicas pasaron a ser diptongos en castellano. Por ejemplo, ventú, a E, en diptongo, viento. Somnu, a O, se convierte en diptongo. Ahora, el diptongo, au, cambió a O. Tauro, tauru, tauru, toro. Auru, oro. Grupos iniciales, CL, PL, FL, evolucionaron a EY. Ejemplo, lluvia, lluvia. Pleno, ¿sí? Lleno en castellano. Ahora, se empezó a pronunciar los sonidos representados por letras I, J, Ñ, oculus, solamente ojos, ojo. Ahora, somnium, sueño. Acá se empezó a pronunciar los sonidos representados por las letras J, Ñ, oculus. El grupo consonántico latino, CT, sonó che. Octi, acti, icti. Esos son los cambios que sufrió nuestra lengua española, proceso. Estos procesos, hay dos, morfosintáctico y fonético. Ahora, cuando hablamos de las lenguas prerromanas, cuando llegan los romanos a ocupar la ibérica, el latín se dialectizó de tal manera que se convirtió en latín vulgar, dio origen al castellano o español, catalán, portugués, gallego, francés, italiano, romano, provenzal, sardo, reto románico, reto románico o romanche. Estas lenguas se denominan lenguas románicas o romances o neolatinas. Ahora veamos los préstamos léxicos. O sea, las palabras que prestó la lengua española para conformar su lexicón. O vocabulario, o también se llama repertorio léxico o diccionario. Tenemos que entre los préstamos debemos considerar los latinismos, germanismos, arabismos, americanismos.
Los latinismos, a partir del siglo III a.C., alias ultimatum, altura, lapsus, accessit, exabrupto, habitat, quorum, in situ, post data, misa, credo, sacerdote, gravamen. Estos son los latinismos. Ahora los germanismos del siglo V después de Cristo al siglo VIII después de Cristo. Agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala. Ahora, los arabismos del siglo VIII después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, alcalde, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, almohada. Son arabismos. Ahora los americanismos, a partir del siglo XV después de Cristo. Batata, caucho, cacao, chocolate, tamal, palta, coyote, papa, tiza, tomate, hule, chicle, aguacate, jaguar, guano, coca. Pero tenemos también galicismos y anglicismos. Los galicismos: yogur, boulevard, carné, champán, ballet, chale, bebé o chalé, bebé, país, buffet. Los anglicismos: meeting, eslogan, cóctel, corner, gol, barman, líder, gánster, link, bypass. Los galicismos del francés, los anglicismos del inglés. A ver, ahí leyendo el ejercicio 3 para luego desarrollar ese ejercicio.
Ejercicio número 3. 1. Las lenguas que ingresaron sucesivamente a la península ibérica fueron las siguientes: árabe, ibero, vasco, latín, griego y fenicio, latín, germano y árabe, griego, vasco y celta, fenicio, árabe, ibero. Acá hay que determinar las lenguas que ingresaron sucesivamente a la península ibérica. Fueron las siguientes. En este caso ese es el latín, germano y árabe. Ahora, la respuesta del 1 vendría a ser la C, porque es el latín. Sucesivamente existe uno tras de otro, latín, después germano y después árabe. Desde el punto de vista histórico, la lengua española se originó a partir de la lengua hispánica. Falso. No recibió préstamos léxicos del celta ni del griego. Falso. Se expandió a partir del antiguo pueblo de Castilla. Se expandió inicialmente hacia la península itálica. Falso. Ingresó al continente americano en el siglo XVI. Falso. La respuesta es la C. Desde el punto de vista histórico, la lengua española se expandió a partir del antiguo pueblo de Castilla. Variedades del castellano en el Perú. El castellano, que es dialecto peninsular o dialecto de América. Perú. Presenta el castellano costeño, castellano amazónico, castellano andino. El castellano costeño. Elición de la D. Ejemplo, pescado. Se omite la D y dice pescado. El yeísmo. Pero mantequilla se escribe con doble L, no con Y. Tenemos la aspiración de S como una y suave. Alteración de género. Ellas están cansados del ruido. Ellas están cansadas tiene que ser. La alteración del género. Pues. Esa es la característica del costeño. Ahora, en la amazónica, alternancia consonántica de F y X. Profideos, juideos. Leísmo o loísmo. Le vi llegar. Se lo ve bien. Entonces, la vi o lo vi tiene que ser. Se lo ve bien. No, se le ve bien. Doble posesivo. Era mi meta. Era mi meta de mí. La hermana de Javier. Su hermana de Javier.
Ahora, el andino, flexión y derivación de adverbios. Están medios cansados. Tiene que ser están medio. Ahora, es tempranazo. Es temprano, simplemente. No emplear el aumentativo ni el diminutivo. Ahora, alternancia vocálica. EI o U. ¿No? Fideos. Se dice fideos. Ahora, abundancia de diminutivos y aumentativos. Chico, chiquillo, grande, grandulón. Vean el ejercicio número 4 e intenten resolver los ejercicios. Ejercicio número 4.
Identifique la opción donde las palabras subrayadas constituyen arabismos de la lengua española. Constituyen arabismos de la lengua española. Exporta aceitunas y toronjas a países europeos. Ahí tenemos aceitunas y toronjas. Muy bien, esos arabismos. En la 3, dentro de su alforja, el jinete llevaba semillas. Alforja, también arabismo. Jinete también. 4, compraron chocolates y una chompa de alpaca. Entonces, las alternativas donde hay arabismos es la 1 y 3. En la 1, aceitunas y toronjas. Y en la 3, alforja y jinete. En la número 2, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a las características del español amazónico. El uso del doble posesivo se da en algunos enunciados. Eso es en el español amazónico. Se presenta el yeyismo en todo ese territorio. Falso. Eso se da en la costa. Se alternan las vocales altas y U con las medias EO. Falso. La fricativa alveolar, S, se pronuncia como una J suave. Falso. La respuesta de los dos, entonces, tenemos en la A. Vamos a resolver las 12 preguntas del ejercicio. Pero con las 4 preguntas que se ha dejado.
Tenemos la pregunta 1. Teniendo en cuenta que en el Perú coexisten diversas clases de lenguas amerindias y no amerindias, se lo considera como un país multilingüe y pluricultural, debido a que sus hablantes dominan una o más lenguas. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta según corresponda. Antes de que llegaran los españoles, se hablaba solo quechua. Falso. El castellano es el único idioma hablado en el territorio peruano. Falso. Solamente hay 2 familias lingüísticas amerindias andinas. Verdadero. 4. La población peruana en su mayoría es monolingüe ágrafa. Es monolingüe ágrafa. No, es no ágrafa. La respuesta ahí es la C. Claro, al momento del arribo de los españoles, este territorio ya contaba con la presencia de muchas lenguas, de las cuales algunas ya estaban extintas. El español o castellano es idioma en el Perú. Así también las lenguas originarias en la zona donde predomine. Existen 2 familias lingüísticas amerindias andinas, quechua y yaro. En el Perú, gran parte de la población es monolingüe, no ágrafa, en lengua española. La respuesta, por lo tanto, es la C. Pregunta 3. Pregunta 3. En el territorio peruano se hablan lenguas de variedades familias, de variadas familias. Dice, en el territorio peruano se hablan lenguas de variadas familias lingüísticas. Elija la opción que muestre únicamente los nombres de lenguas amerindias habladas en este territorio. Amerindias. ¿Cuál es la alternativa? De la 3. La alternativa de la 3. Porque nos está pidiendo los nombres de lenguas amerindias habladas. Todas tienen que ser amerindias. Pero, acá tenemos en A, náhuatl, quechua, cauqui. Es solamente quechua yaro. En la B tenemos urarina, huambisa, jácaro. Sí, las 3. Esa es la respuesta. En cambio en la C, omagua, guaraní, mapuche. No, ahí no. En la D, mapuche, aymara, quechua. Tampoco. Orejón, taino y aymara. Entonces la respuesta está en la B. Vamos a la 8. Considerando que el latín fue la lengua empleada durante el Imperio Romano,
y que después se extendió a otras zonas de Europa, creando nuevas lenguas llamadas romances o neolatinas. Elija la opción en la que se presenta solo nombres de lenguas de la clase mencionada. Entonces acá tenemos que buscar las lenguas romances. ¿Cuáles son? Vamos en la 8. Ahí, por ejemplo, encontramos en la 1, sardo, portugués, provenzal. Ese es romance, está bien. Catalán, romanche e italiano. Ahí sí. En cambio, en la 3 y 4 no. Las únicas alternativas son la 1 y 2. Por lo tanto, la respuesta es la B. B. Claro, el latín es reconocido como el idioma que dio origen a las llamadas lenguas romances, las cuales incluyen el italiano, el francés, el español, el portugués, gallego, rumano, provenzal, catalán, romanche y sardo. Entonces la respuesta de la 8 es la B. Pregunta 10. El español ha incorporado palabras de otras lenguas, es decir, préstamos lingüísticos como los germanismos, arabismos, americanismos, anglicismos y galicismos, considerando la información anterior, marque la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de las palabras subrayadas, de los enunciados y de la clase de préstamos léxicos. Vamos a ver, va a tomar un delicioso jugo de naranja. Naranja, la palabra naranja es arabismo. Entonces, la palabra naranja. Ahora, colo, colocó pircas alrededor de toda la casa. Pircas es un americanismo. Pircas, o sea, con la D. Arpa. Dice, el joven músico tocó el arpa en la fiesta. Arpa. Arpa es un germanismo. Por lo tanto, arpa es un germanismo, o sea, con la B. Luego tenemos, trabajará en un restaurante del Boulevard. Boulevard es un galicismo, o sea, el 4 es con C. Por lo tanto, la alternativa es la E, que es la respuesta.
Vamos a ver la 2. Dice la 2. Los españoles cuando llegaron al Tahuantinsuyo en 1532, siglo XVI, era un vasto territorio que se hablaba mucho antes de que se hicieran presentes. Muchas de ellas están extintas. Según lo expresado, y que la serie en la que aparecen son los nombres amerindias. Actualmente ya no. Ahí, ¿cuál será? La alternativa de las dos es la E, Chicacuye y Puquina. Chicacuye y Puquina. La 4. Teniendo en cuenta que actualmente las lenguas amerindias se encuentran distribuidas en las regiones andina y amazónica del Perú. Seleccione la opción en la que aparece activamente el nombre de la lengua amazónica y el de una lengua. Será el Secoya. Se la 4. Y cuya Secoya no. Guaraní Cauqui no. Jacaru Aymara no. Arabel Aymara, eso sí. Arabel es una lengua amazónica que pertenece a la familia Záparo. Asimismo, la Aymara, que pertenece a la familia Agro. La respuesta entonces es la D. 6. 5. La lengua quechua, que en nuestro país es hablada como primera lengua por 3.790.000 personas, según el censo de 2017, pertenece a la familia lingüística amerindia del mismo nombre. Asimismo, es una lengua andina que se emplea en muchos países de América del Sur. Identifica la alternativa que incluye los nombres de otros países donde se habla la dicha lengua. Brasil y Chile sí. Colombia y Argentina sí. En cambio, Paraguay y Ecuador, Paraguay no, Ecuador sí. Venezuela no, bueno, sí. Entonces, ahí es, la respuesta está en la letra E. 1, 4. 6. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo. Se contabilizan millones de personas en los distintos continentes que la utilizan, dándole características diferentes según, según donde se emplee. Considerando ello, marca el enunciado conceptualmente correcto.
respecto a la lengua española. Marca el enunciado conceptualmente correcto con respecto a la lengua base. En Asia no se hablan dialectos de falso, pues, porque sí se habla. Es lengua oficial en América del Sur, falso también. C. Se formó a partir del sermo cultus, latín cultus, falso también. D. Carece de préstamos lingüísticos del francés, falso también. Se habla en el país Guinea Ecuatorial, África. Claro, la respuesta está en la E. Claro. Las áreas dialectales en donde se habla el español incluyen al país africano Guinea Ecuatorial. Veamos las 7. Cuando los romanos llegaron a la península ibérica, en el siglo III antes de Cristo, esta estaba habitada por diversos pueblos, quienes empleaban diferentes lenguas, las cuales son llamadas prelatinas o prerománicas. Considerando lo afirmado, indique la alternativa en la que aparecen nombres de dichas lenguas. Vemos que en la alternativa D está el íbero, el celta y el taltesio. Entonces esa es la respuesta. El íbero, el celta y el tartesio se clasifican como lenguas prerrománicas o prelatinas, dado que fueron habladas en la península ibérica antes de ser invadida por los soldados romanos. La 8 ya lo vimos. La 9 ahora. La lengua española se deriva de la evolución del latín vulgar. Esto ocurrió en Cantabria, en Castilla. Y ahora, siglo después, se habla en distintas partes del mundo. Considerando lo señalado, marque la alternativa donde aparecen nombres de lugares que forman parte de la actual área dialectal de esta lengua. Solo hay que buscar. ¿Cuál es la alternativa en la 9? Tenemos que se habla en Turquía, sí, en Isla de Pascua, que queda, y luego tenemos Cuba. O sea, la respuesta de la letra de la pregunta 9
Turquía parte de Asia y parte en Europa. Isla de Pascua, políticamente dependiente de Chile, y Cuba, América Central, forman parte de la actual área dialectal de la lengua española. En estos lugares se hablan dialectos regionales de esta lengua. La 10 ya está. A 11. El español hablado en el Perú presenta particularidades que lo diferencian de las otras variedades dialectales, tomando en cuenta lo mencionado, marque la alternativa que no corresponde con las particularidades que presenta esta variación del español. Solo se presentan préstamos del quechua. No, la 11. Falso. El yeyismo está extendido en todo el Perú. Falso. Hay abundancia de diminutivos y aumentativos. Falso. Eso de la sierra. Existe la alternancia vocálica de E y de I, de O o de U. No. Se pronuncia el fonema fricativo interdental. Se pronuncia el fonema fricativo interdental. En el español del Perú se presentan diversas características. Sin embargo, no empleamos, al igual que toda América y el sur de España, la pronunciación del fonema Z, pues practicamos el ceseo. Vamos a la 12. Que no corresponde con las particularidades que presenta esta variedad de expresión. Se pronuncia. El dialecto estándar es una variedad de lengua que se emplea en contextos formales y sigue las pautas de la gramática normativa. Según esta aseveración, seleccione la alternativa que corresponde a o a los enunciados, estructurando de acuerdo con este dialecto.
Ahí tenemos Ángelo. Debiste prever lo que podía ocurrir. Prever una sola E. No era la respuesta. Me alegro mucho que hayas, que hayas regresado hoy. El mensaje es, me alegro mucho de que hayas regresado hoy. Le falta una D después de mucho. Ahora, llegaron el director y dueño, llegaron a explorar. Llegaron el director y dueño de la empresa. Acá implica que hay dos personas. Entonces llegaron el director y el dueño. Ahí está. Así sería la corrección. Y la 4, su participación satisfizo a la supervisora. Entonces ahí es 4, solo la 4. O sea, la forma considerada correcta es solo 4, donde hay adecuada conjugación del verbo satisfacer. Bien. Por lo tanto, la respuesta de la 12 es la E. En los minutos que nos faltan, 5 minutos, vamos a revisar brevemente la clase de la semana 1, que se refiere a la comunicación. Comunicación, definición y clase. La comunicación es un proceso de intercambio de información e interacción social. La comunicación hay dos clases, humana y no humana. La humana se da a nivel verbal y no verbal. La verbal se da a nivel oral o a nivel escrito. Y la no verbal puede ser auditiva, visual, táctil, gestual, química. La no humana es a que se refiere a los animales y algunas plantas. Clases de comunicación. Tenemos la verbal, se llama también auditivo oral, y la escrito visuográfica. Entonces se realiza cuando se articulan sonidos para producir palabras y oraciones, es la oral. Mientras que visuográfica, la visuográfica se utiliza una serie de signos lingüísticos. La comunicación humana auditiva se realiza por medio de sonidos, la visual por medio del uso de imágenes, la táctil de un contacto físico, la gestual se realiza a través de expresiones eh, corporales y la química que se da a través de
de sustancias químicas. Bueno, veamos ahora clases de comunicación humana, también será acústica, visual, táctil, gestual. La acústica a través de cantos, ruidos, aullidos. La visual, color de plumaje, cambio de pigmentación. La táctil, abrazos, picoteos, acicalamientos. La gestual, golpe de pecho, danza de las abejas. Y la química, segregación de sustancias. Entre lenguaje y lenguaje. El lenguaje se manifiesta a través de la lengua y la lengua se concreta por medio del habla. El lenguaje, la carrera, facultad exclusiva del ser humano, innato, universal, limitante. La lengua, sistema de signos lingüísticos, psíquica, social, histórico. Y el habla es el uso del sistema de signos, es individual, es momentáneo, psicofísica. Expresión lingüística es el dialecto de la variedad social o geográfica de una lengua. Se evidencia en los niveles fonético, morfológico, semántico, léxico y sintáctico. Dialecto estándar es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. Es transmitida de acuerdo con las normas establecidas por la RAE.